Para las personas que se nos están uniendo, daremos inicio en un par de minutos. Estamos esperando que se sigan conectando personas para darle la oportunidad, pero ya casi empezamos. Gracias igual por conectarse desde ya. Perfecto. En honor al tiempo, demos inicio a lo que nos convoca el día de hoy, si les parece bien. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí Perfecto, un gusto. estamos. Ya, demos inicio entonces. Bueno, buen día a todos, buenas tardes para algunas personas que están un poco más hacia el cono sur, buenos días para los que están más hacia el cono norte. Qué gusto tenerlos nuevamente en esta tercera edición de Lemon Talks. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Suárez, gerente de operaciones en Lemontech para Latinoamérica. Y bueno, les cuento un poco de qué es este espacio, si les parece bien. Este espacio lo creamos precisamente para tener conversaciones reales con personas que han vivido transformaciones o procesos de manera general en diferentes aspectos o puntos de todo lo que es el mercado legal tech, que es la parte legal y tecnológica. Y en esta oportunidad me acompaña una persona que no solo ha hablado de transformación digital, sino que también ha vivido todo este proceso desde adentro, liderando estos procesos en una de las firmas de primer nivel, que como Santa Marina Esteta en Ciudad de México. Precisamente Daniel está con nosotros esta mañana conectado. Daniel, si te parece antes de arrancar, igual me gustaría que por favor nos cuentes un poco de quién eres para que te podamos conocer, desde dónde te conectas y eso, te podamos un poco conocer, ¿te parece? Claro, yo soy Daniel Legaspi, me conecto de la Ciudad de México. Efectivamente, soy socio del área de propiedad intelectual y colidero el grupo de, digamos, un task force que creamos hace unos 6 años en tema de tecnología, adicional a la parte de tecnología que vemos a través de TMT. Y bueno, pues ya hace varios años me he especializado, además de la parte de propiedad intelectual, franquicias y licencias, en justo asesorar a los clientes en la incorporación de la tecnología a sus empresas, ¿no? De todos los contratos que se debe haber, y capacitándolos en justo esta implementación tecnológica y los pros y los cons que debemos de considerar. Perfecto, Daniel, un gusto. Creo que no podría estar hablando con una persona más clave precisamente para el tema que nos convoca el día de hoy. Como bien lo decías, hoy el entorno está cada vez más exigente a nivel de las firmas en toda Latinoamérica y yo diría que también en el mundo. Y es que básicamente las firmas operen con una mayor agilidad y creo que una mayor claridad, en eso creo que estamos de acuerdo. Es decir, existe mucha presión por los resultados, es decir, tenemos cada vez clientes más exigentes, la competencia cada vez está más dura, entonces salen preguntas un poco relevantes en cómo se deben usar los datos y cómo se debe hacer para que esto se conecte con la estrategia de la compañía. Realmente aún vemos muchos, al día de hoy vemos muchos estudios operando con herramientas desconectadas, silos de información, baja visibilidad en el día a día. Entonces, por eso el propósito del día de hoy es precisamente entender cómo una estrategia moderna puede, digamos, convertirse en una ventaja competitiva para las firmas legales en Latinoamérica. Ese es el tema y lo que nos convoca el día de hoy. Si quieres, avanzamos y ya como entramos en materia, si te parece bien. Vamos a hablar en varios bloques y claramente vamos a estar conversando entre los dos. El primero del que me gustaría tocar, Daniel, es precisamente la importancia de los datos en la gestión legal.
Aquí, básicamente, en muchas firmas, los datos al día de hoy realmente siguen siendo un subproducto de la operación, lo ven como un agregado, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que es algo que está, pero que no se usa. Es un dato que está ahí, que lo tenemos, pero que no lo usamos con la estrategia. Esto es un gran cambio que estamos viendo cada vez más a nivel Latinoamérica en diferentes firmas y es que estamos comenzándolo a usar de manera más estratégica. ¿Tú por qué crees precisamente, Daniel, que este cambio es muy relevante para las firmas? Bueno, la primera, el primer punto que yo diría es, cada vez hay más competencia, ¿no? Hay más competencia en el mercado y consecuentemente debes de ser más estratégico, más asertivo en las respuestas que le das a los clientes. En ese sentido, eh, creo que los datos puede llegar a ser no un valor agregado, pero una herramienta que puede ser utilizado para darte un valor agregado en el mercado. Lo voy a, digamos, ir llevando con esta gráfica, ¿no? Por Claro, un lado, un despacho como Santa Marina, pues tiene 35 áreas de práctica. Ha estado en el mercado durante más, casi 80 años y consecuentemente, y bueno, dependiendo de las ubicaciones de nuestras oficinas, ¿no? Tenemos una oficina muy en el norte del país, claro. una en el Bajío, en el centro del país, y el headquarter, llamémosle así, en la Ciudad de México. Es decir, cada una de esas oficinas te puede dar un dato diferente. Y consecuentemente estos datos crudos nos hemos dado a la tarea desde hace ya muchos años, Ujú. pero con la incorporación ya de tecnología, de adaptar esos datos y justo dar esas decisiones o esas estrategias muy atinadas a la región o al sector que se busca. Nosotros sí creemos que la modernización de un despacho conlleva a definir una estrategia de datos, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tus datos? ¿No? Y tienes, afortunadamente, por tantas áreas de práctica que tenemos, pues podemos tener más datos que probablemente una competencia o el competidor en un despacho boutique de cierta área de servicio. Nosotros en este plan de datos capturamos, almacenamos, organizamos, analizamos y usamos esta información. Ok, Y esto significa desde que lo vemos desde, de alguna forma, dos puntos de vista principales y después lo desglosamos, ¿no? Por un lado, sabemos que el cliente es la base de todo, ¿no? Es un client center based, digamos, donde el cliente cada vez más busca estar más involucrado en el manejo de sus datos, de sus expedientes, del conocimiento en tiempo real de lo que está llevando el despacho, ¿no? Y es decir, en ese sentido, pues tienes que darle una oportunidad, una herramienta tecnológica que pueda darle esa visibilidad de todos los datos y todos sus expedientes. Pero por otro lado, un despacho como Santa Marina, pues tiene áreas de marketing, tiene área de tecnología, tiene área de desarrollo de tecnología, no nada más tecnología, sino ya estamos también en el grado de desarrollo tecnológico. tienes Tiene las área dos, claro. administrativa, exacto, tienes un área financiera, tienes un área hasta de administración del negocio, del despacho, en la parte, digamos, física, ¿no? O sea, de recolectar documentos, de llevarlos, de transmitirnos documentos entre todas las oficinas, la famosa valija, ¿no? Antes era de, oye, pues llévalos de Monterrey a Ciudad de México. En ese sentido, hay que considerar que cada una de las áreas necesita una herramienta diferente para el manejo de los datos, ¿no? Y al punto principal es que no nada más basta tener estos datos de manera sectorizada, sino eh, entender que los datos nos van a permitir generar justo esta visión estratégica para los clientes y para la administración y eficiencia interna del despacho, ¿no? Em, ¿Qué hemos visto con esta estrategia de datos? Que de entrada hemos reducido los riesgos, ¿no? Riesgos también desde el aspecto de bueno, de seguridad, lo que nos ha llevado también a reforzar en esta modernización, a meter mucha cuestión en tema de ciberseguridad, desde el aspecto de meter una muy buena herramienta que de alguna forma bloquee todo el tema de posibles, digamos,
virus Ataques. y ataques en general cibernéticos, pero por otro lado también desde el aspecto de, mm, mm, yo diría hasta amigable, ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? De dejar de usar papel, ya irnos más a la parte digital, este, y al mismo tiempo se ha traducido en eficiencia en la respuesta con los clientes. ¿No? Hemos sido más abiertos en el sentido de mándamelo con una firma electrónica avanzada, ¿no? O sea, ya Claro. incorporar ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, esto yo creo que lo diría como todo esta, la visión que se le da a los datos en la modernización de esos datos, de llevar de los datos crudos a una decisión estratégica, pues es justo la parte más importante del despacho hoy en día, ¿no? La parte tecnológica. Claro, te entiendo. O sea, eso quiere decir, Daniel, que básicamente las decisiones que ahora están pudiendo tomar realmente son como priorización de clientes, asignación de recursos, un poco también de control de rentabilidad, el tema del tener cuidado con la ciberseguridad. Un ejemplo simple, diría yo, es, por ejemplo, si ustedes en general, y también para los que se conectan y nos escuchan, si saben que un cliente, digamos, genera más ingresos, pero también consume muchísimos más recursos, pueden revisar tarifas, pueden cambiar la estrategia incluso de atención o incluso la estrategia de comercial, porque hay algunas firmas que ya tienen que hablar de un área comercial o un área que se encargue del business development, como bien lo decías tú ahorita, que es como el desarrollo de negocios. También hablamos, y tú lo mencionaste hace un momento, de la evolución como del mindset, ¿no? Es básicamente estamos pasando de confiar en la intuición, que tú medio lo mencionabas, a combinar la experiencia con la claridad. Y ojo, esto no reemplaza el juicio del abogado, sino que lo fortalece. Porque lo que estamos buscando y con este tipo de charlas, digamos con tu experiencia que nos puedas contar, es precisamente hacer ese focus de cambiar de mindset y no decir, oye, vamos a reemplazar el trabajo, sino que es que vamos a fortalecer la forma en que lo hacen, precisamente. Totalmente. Exacto, perfecto. No sé si pasamos al siguiente tema, si te parece bien, que es la parte de la Sí, modernización. ¿Por qué lo conecto muy bien? Porque tú lo decías hace un momento, una cosa es tener los datos y otra cosa es hablar de la infraestructura de los datos y tener lo suficientemente robusta digamos, infraestructura para poder precisamente tomar decisiones. Entonces, justamente para poder actuar con datos, que era lo que te decía hace un momento, se necesita una base sólida, una base tecnológica. eh, y el problema que normalmente ven los estudios de abogados a nivel Latinoamérica es que no es falta de información, sino en cómo está distribuida esta información, que era lo que tú decías. Hay, no sé, 5 áreas, cada una estaba tomando decisiones por fuera, pero no está distribuida de forma tal en que apunte como una especie de OKR o un objetivo en común. Y eso es de lo que vamos a hablar justo en este punto, y es como el tema de poder integrar esta data. Ahí te pediría, por favor, si nos puedes contar un poco de sí. cómo una infraestructura moderna en la nube o automatizada, obviamente, puede marcar Ujú. la diferencia y cómo lo hizo en su caso en particular. Sí, antes de entrar justo al detalle de la modernización, creo que justo le diste al punto, ¿no? ¿Ok? El abogado normalmente, de alguna forma, piensa que parte de la publicidad que se da es de boca en boca, ¿no? Va a llegar el trabajo de boca en boca. Entre mejor hagas las cosas, se va a referir más y van a llegar y te va a llegar más trabajo. Probablemente en una práctica individual o muy pequeña te sirve esa estrategia, pero estás hablando de cuando tienes una institución, porque ya es una institución de más de cierto número de socios, ¿no? En el caso de nosotros somos 24 socios, eh, con 180 abogados que administrar, por así llamarlo, ¿no? Con alrededor de 60, 70 personas en una estructura de back office, pues realmente la intuición no te va a servir de nada. La Exacto. intuición no te va a hacer crecer como se necesita crecer. La intuición no va a ser una intuición caótica. Te va a llevar a tratar de analizar o primero estructurar ese caos y después establecer una estrategia, chance de marketing. Con una estructura muy bien hecha de datos, donde todo puede estar manejado a través de un sistema de nubes, una infraestructura, desde un RP a un CRM, acompañado con satélites diferentes de herramientas que sirvan a cada una de las áreas, pues puede estar decisiones estratégicas que no nada más se basan en la intuición, sino en los datos. Medir, ¿no? Y siempre lo que se puede medir se puede mejorar.
y consecuentemente entonces puedes medir los KPIs, los ROIs, de realmente si esta convención o este viaje a tal lugar o este cliente es rentable para el despacho, ¿no? Y al mismo tiempo, adelantarte a lo que los clientes te van a estar pidiendo, ¿no? En relación con las áreas, no en las particularidades, sino no sé, si nosotros ya de alguna forma tenemos conocimiento futuro de qué se espera de los directores jurídicos, de los CFOs, de los CEOs, o como industrias para el siguiente año. ¿Qué están esperando en México relacionado con el sector legal, ¿no? ¿Hacia dónde va la tendencia de los presupuestos que van a tener? Y eso es datos, y eso es estructura de datos, y nos permite también movernos en la parte de va a haber más necesidad en esta industria o no, y contratar y estar pendientes y estar muy enfocados en atender las necesidades del cliente de manera eficiente, porque tenemos ya la infraestructura. Entonces, en esa modernización tecnológica, y yo diría, no nada más la infraestructura de datos, sino en la modernización de la infraestructura tecnológica de un despacho, Sí. pues sí considero que el despacho ha sido pionero en varios temas, ¿no? De entrada, hemos buscado y adaptado un sistema de gestor de documental, ¿no? Que sea eficiente y seguro, que permita a las 35 áreas de práctica subir los documentos a una sola base de datos, a una sola nube, y ya no tenemos eh, pues estas fugas de información en caso de que la gente vaya o entre, todo está, digamos, controlado, todo está súper vigilado, sabemos quién movió y quién metió mano a qué documento, etcétera, pero esto ha sido posible gracias a que también nuestra área de tecnología ha entendido las necesidades del área legal y ha buscado las diferentes herramientas que necesitamos en la cuestión de infraestructura, ¿no? Por otro lado, también tenemos otra herramienta que nos ha llevado a buscar un trabajo colaborativo con los clientes. Yo le llamaría un front, ¿no? Con el Ok. cliente donde de alguna forma este cliente puede ingresar a la página, no del despacho, pero al sistema que normalmente se los subimos toda la información de ellos y puede accesar en tiempo real entonces a sus datos, ¿no? Eh, Internamente también la comunicación. La comunicación es parte esencial de todas las industrias, ¿no? O sea, creo que evitas problemas y si eres más eficiente cuando comunicas de mejor manera las cosas. Y en ese sentido, hemos invertido mucho dinero en mejorar nuestra infraestructura de comunicación, ¿no? Casi todo ya lo hacemos a través de una nube. Ya no tenemos teléfonos fijos, por así llamarlo, todo es a través de celular, con diferentes herramientas que nos permitan comunicarnos de mejor manera y estar preparados también para las distintas plataformas de comunicación que los clientes necesitan, ¿no? No nada más o más bien una sola empresa de comunicación, sino tener dos o tres versiones o tres posibilidades más. Y bueno, lo más nuevo es que vamos de alguna forma lento pero seguro en la incorporación de inteligencia artificial, ¿no? Creo que también es importante hablar en esta modernización de que sí, Santa Marina y Esteta ya está empezando a modernizarse en la cuestión de incorporación de inteligencia artificial. Ya llevamos varios años trabajando en esta incorporación. No estamos todavía en un sentido de incorporar inteligencia artificial en los asuntos de los clientes, sino más en la comunicación interna, en los análisis de datos internos, con unas muy buenas fronteras, con buenos accesos muy controlados, tanto de inteligencia artificial general, un machine learning normal, hasta ya la incorporación de inteligencia artificial generativa. Maravilloso, Daniel. De hecho, lo que estás diciendo es clave, precisamente porque el siguiente punto que quiero que toquemos es precisamente el ejemplo práctico de cómo lo han venido haciendo ustedes a nivel como de mercado general, pero para cerrar este punto de la modernización en la infraestructura, es básicamente hacer un diagnóstico de qué procesos manuales tienes, qué herramientas aisladas tienes, cuál es esa baja trazabilidad que se tiene entre un tema y otro para que con una buena base de tecnología, que Daniel precisamente lo acabas de mencionar, es integración entre herramientas, un sistema en la nube lo suficientemente robusto,
automatización de procesos claves, que yo diría que es uno de los puntos más importantes, puedan tener algo que les permita eficiencia, obviamente que les permita una escalabilidad y mayor control. Porque precisamente si no partimos de la base, el resultado va a ser desordenado. Ayer lo hablábamos, lo digo porque de nuevo estos son espacios de conversación abierta y real, y lo conversábamos precisamente de que cuando no se aplica de manera correcta una estrategia de, por ejemplo, temas de tecnología o IA, incluso que lo acabas de tocar, el resultado es simplemente un desastre bonito. Si tienes un desastre y le metes IA, es un desastre bonito con IA. Entonces, es eso, Claro. precisamente. Es cuestión de tener cuidado, de poder hacer que las cosas se automaticen y que también cuentes con herramientas como por ejemplo el Lemon Suite, que ayuda también a la eficiencia de los estudios de manera general. Ahora sí, quiero tocar el punto precisamente de la experiencia de Santa Marina con relación a todo lo que es la modernización. Ya lo has venido, Ujú. digamos, nos has venido contando con la conversación que venimos teniendo, pero entiendo que ustedes ya cuentan con una buena infraestructura, ya tienen unas excelentes formas de operar, obviamente siempre hay oportunidades para seguir puliendo todo. Veamos el caso concreto, si te parece. ¿Cómo fue la transformación que ustedes tuvieron? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué resultados obtuvieron? Como para que las personas que están conectadas igual hagan un poco de luz de cuál podría ser ese camino que podrían tomar. Claro. Creo que para hablar de un caso de éxito, como fue el del despacho, te diría dos escenarios que nos han llevado y que de alguna forma resultó ser un caso de éxito también interno, ¿no? O sea, no un caso de éxito a nivel, sí hemos justo este año recibido un reconocimiento como la firma más tecnológica del país. Nos ha llevado a tener una serie de entrevistas, pero a mí me gustaría que cuando se habla de modernización o en este caso de éxito, lo más importante es que todos traigamos el mindset de modernización. Por favor. De nada nos, justo siguiendo esa línea que dijiste, ¿no? De nada nos sirve traer la intención de querer incorporar tecnología si no traemos el mindset tecnológico. ¿En qué sentido? Em, si no estamos todas las áreas, como ya lo dije, ¿no? Este mindset desde la parte legal, pero de marketing, de legal, de tecnología, de recursos humanos. Si no traemos ese mindset de tecnología, llega entonces, yo lo voy a decir así, pero llega esta empresa de inteligencia artificial y te va a vender algo y vas a quererte subir a la ola de inteligencia artificial. Pero si no traes una cultura de datos, esta herramienta que puede ser muy buena, no te va a ayudar de manera eficiente porque tus datos no están ordenados. Claro, Y ese orden sale desde el aspecto humano, de querer modernizar, ¿no? Ahora, cuando llega la etapa del COVID, nosotros en el despacho ya traíamos toda una herramienta tecnológica, y hablo de herramienta como un conjunto de herramientas, una infraestructura, claro, que nos permitieron seguir en contacto desde nuestras casas, que nos eh, dejaron o que nos permitieron que después de que el gobierno levantó las medidas y nos permitió otra vez llegar a las oficinas, hoy en día traemos un home office, ¿no? Entonces, esas políticas se llegaron para quedarse y no hemos visto un detrimento en la facturación, sino creo que la modernización también nos ha hecho más humanos. La tecnología no está peleada con la humanidad, ¿no? Entonces, nos ha permitido también perfeccionar también esa consideración con nuestros colaboradores. Em, Entrando ahora sí al caso concreto del despacho, pues creo que la situación inicial antes de modernizar era una situación no tan desorganizada, porque sí llevábamos pues ya un cierto proceso de modernización. Estamos hablando que desde la época de los noventas nosotros ya habíamos desarrollado software interno para el despacho donde subíamos nuestros times, ¿no? Los famosos tiempos que cargan todos los sábados para la facturación, pero también para la administración un gestor documental muy, digamos, muy sencillo, no subíamos todo el documento, pero al menos sí sabíamos dónde identificar y encontrar cada documento y todo ya era hecho en casa. Es decir, desde los noventas ya traíamos desarrolladores de programación en el despacho contratados, ¿no? Eh, pero esta situación última de modernización,
pues nos llevó ya a empujar esta modernización a algo interesante, ¿no? A tomar decisiones claves en cómo esta tecnología y en estos procesos podía darnos de alguna forma una mejor respuesta a los clientes. ¿Qué significa? Que entonces nosotros en esta serie de herramientas, usamos alrededor de 12 15 herramientas para que te des una idea, ¿no? O sea, por cuestiones de confidencialidad no voy a mencionarlas, ¿no? Pero sí podríamos decir que tenemos una herramienta que analiza el tiempo de respuesta con los clientes, que al final del año, por así llamarlo, de tiempo en tiempo, analizamos esa data de qué tanto estamos siendo eficientes, ¿no? ¿Cómo está haciendo nuestra respuesta, ¿no? Nos ha llevado, por así llamarlo, esa herramienta, por ejemplo, a poner estándares de calidad, ¿no? Que cada que alguien entra al despacho, pues tiene que entender cuáles son los estándares de calidad del despacho, ¿no? Claro, Por otro lado, internamente, para las áreas de litigio, nos ha llevado también a modernizar, a crear dashboards específicos donde podemos monitorear en tiempo real, por así llamarlo, todos los litigios y compartir de manera más eficiente con los clientes. ¿Qué significa eso? Que el cliente se siente mucho más acompañado. ¿Por qué? Porque puede revisar en tiempo real cómo va su expediente, por así llamarlo, ¿no? Obviamente también traemos herramientas que nos han permitido monitorear cuestiones normativas, seguimientos legislativos, que nos ha permitido al mismo tiempo, valga la redundancia, pues comunicar al cliente actualidades legales en tiempo, pues, no real, ¿no? Pero sí en un tiempo inmediato, por así llamarlo, ¿qué nos genera eso con el cliente? Que el cliente se siente más unido a nosotros. Todo radica en la comunicación, si te das cuenta, ¿no? O totalmente. sea, comunicamos eficiencia, comunicamos confianza, comunicamos tecnología, ¿no? Y al final de todo esto, minamos esos datos de manera interna y nos permite prevenir o prepararnos para la siguiente ola de tendencias que cada año va cambiando, ¿eh? O sea, si algo hemos aprendido con esta minería de datos es que las necesidades de los clientes no son cíclicas, sino, pues, podrías decir es que es muy fácil, se adapta a cada país dependiendo de lo que sale en el gobierno, ¿no? En las noticias. Sí, no, porque hay veces que el cliente pide más, obviamente en este sentido, pues comercio exterior, pero no deja de lado la parte de incorporación de tecnología. Es una tendencia. Claro, Sí puedo decir que dentro de las encuestas que hemos hecho a los clientes de lo que hemos visto en esta minería, hemos visto que la tendencia de los clientes, en particular de las áreas legales dentro de las empresas, es modernizar la tecnología del área legal. No quiere decir que los despachos ya no tengamos comunicación, pero los clientes ya buscan entonces que hablemos el mismo idioma, ¿no? Hasta en los mismos cuestionarios, cuando nos piden ver si podemos llegarlos a representar, es una de las primeras preguntas que nos dicen, ¿qué tan tecnológico estás? ¿Puedo entrar entonces a ver mis expedientes o no? O sea, esa necesidad ya la prevenimos. Y consecuentemente entonces hemos tenido estos resultados concretos que se ha traducido en un mejoramiento, en un crecimiento del despacho en el tema de facturación, en el tema de ingresos, en el tema de las utilidades, pero nos ha dado una visión de ser modernos, de ser tecnológicos, ¿no? Y entonces sí te podría decir que la visión de todos los socios, desde personas, hoy en día convivimos tres generaciones diferentes de socios, por así llamarlo, ¿no? Generación baby boomer, la X, la millennial, todos compartimos una visión tecnológica. Todos nos capacitamos para poder utilizar esas herramientas lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, la verdad ha sido maravilloso la incorporación de tecnología. Hay cosas que yo creo que en esta explicación ya doy por hecho, ¿no? Creo que tú lo dijiste ahorita de, bueno, pues sí, de empezar esas bases, pues yo te diría, es que no las digo ahorita porque yo ya las doy por hecho, porque ya las incorporamos hace bastante tiempo. claro, Ese es claro. nuestro día a día. Sí, de hecho, bueno, ahí como tema personal, yo soy uno de los que cuando busca algún
firma o abogado a título personal y laboral, lo primero que también pregunto es temas de incorporación de tecnología, debo decirte, para mí es punto clave. Si a mí un despacho me dice, no, no, no sé, las reuniones son 100% presenciales y yo veo que la tecnología es como cero, yo comienzo a desconfiar porque hablamos de tiempo, ¿no? La gasolina de los abogados es el tiempo, pero el mío como cliente es el tiempo. Entonces, si tú me vas a decir que yo vaya a tu oficina cada vez que necesito algo, lo primero que te voy a decir es no tengo tiempo, la verdad. Entonces, es O- una mezcla de cosas. sí, ¿Sí? oye, te diré o sea, algo que, o sea, sorprende, pero hasta son esos detalles de tecnología, ¿no? Todas nuestras salas de junta, por ejemplo, tienen una cámara, ¿no? Es especial para sala de juntas y incorporación a estas videoconferencias y plataformas, pero dentro de la misma tecnología, pues ya viene el tema del Zoom, ¿no? O Claro, sea, que se que, acerca. que, que se acerca. No sabes o sea, hay clientes que dicen, uy, qué moderno está esto, ¿eh? Y es como, pues si es moderno, no lo sé, o sea, es parte de la actualización del software que viene en el sistema, pero son cosas que, tío, no es que demos por hecho, o sea, creo que también algo que sí reconozco es que todas las áreas aledañas al área legal de un despacho tiene que estar en esa sintonía. Y algo que agradezco muchísimo es que las personas que están en las áreas de tecnología del despacho saben leernos muy bien, ya hablan de lenguaje legal, pero al mismo tiempo nosotros ya de alguna forma entendemos lo que nos dicen, ¿no? O sea, lo que buscan. Y ya de ahí entonces llegamos a una conclusión de qué herramienta es la mejor para el caso en particular. Y si no hay una herramienta que esté completamente tropicalizada en los intereses de la firma, tenemos un área que nos ayuda a desarrollar desde cero ciertos programas que nos permiten seguir siendo eficientes y tecnológicos. Maravilloso. Tú lo has dicho precisamente, es todo un cambio constante, sobre todo volvemos al punto del mindset, ¿no? Lo importante es que todos tengamos como foco la visión de la modernización, el uso de la tecnología y que queramos abrazarla. Precisamente ahí está una frase que es la tecnología no reemplaza el juicio jurídico, sino que más bien lo Nada. potencia. Precisamente es lo que buscamos. Ahora, Daniel, si te parece, pasemos a un siguiente tema. Ya hemos venido tocando hartos temas de modernización e infraestructura, el ejemplo de cómo ustedes de Santa Marina lo han venido realizando, pero ahora hablemos de cómo tomar decisiones con base a esto de la inteligencia, es decir, toda la parte de datos. Entonces, lo que te iba a decir es, una vez tienes los datos en orden, el siguiente paso que es visualizarlos, ¿cierto? Es para poder tomar decisiones, es visualizar los datos. Tú lo decías en un momento, no podemos mejorar aquello que no podemos ver. Entonces la idea es ver qué tan mal está, qué tan bien está, dónde podemos pulir y así poder entrar en este tema importante que es la parte de los dashboards, las herramientas de BI y todo lo demás, si te parece. Entonces, eh, ahí toquemos el tema de qué indicadores o cuáles son las cosas que permiten gestionar a la firma, a ustedes de manera particular para tener un mayor control, una mayor visión, qué dashboards utilizan o que para ti recomiendes implementar a nivel general a los diferentes estudios que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, es una mezcla de, yo te ¿Ok? diría que justo como dices, ¿no? O sea, nosotros traemos ya un procesos definidos. De Ujú. entrada, el establecer procesos, y no hablo ahí de tecnología, es simplemente el tener procesos claros y definidos, habla de ya llevar el proceso de una firma a una institucionalidad, ¿no? La firma ya es una institución, tiene procesos claros definidos desde hace muchos años y eso nos ha permitido tener entonces un poco más de disciplina. Entonces, cuando evaluamos procesos de diferentes materias, llevamos a cabo ya un cierto método que sabemos que es el que nos funciona, ¿no? En este caso, con el tema de los datos, pues te diría como lo dije al principio, ¿no? O sea, la estrategia de datos, ¿cómo lo usamos? De entrada, ya tenemos herramientas que nos permiten capturar esos datos, ¿no? Eh, Almacenar esos datos, organizarlos, los analizamos y posteriormente usamos los datos, ¿no? Dependiendo del objeto que queremos llegar. Claro. En este sentido, dentro de esa evaluación, pues definitivamente va a haber una automatización de ciertos procesos. Y bueno, en este caso,
yo te diría que yo sí utilizo mucho Monday, ¿no? ¿Sí? Para dar seguimiento a, por ejemplo, estructuras de cuando busco un cliente, ¿no? Es decir, oye, busqué a este cliente, el proyecto está ongoing, ya está parado, tal, quién es el responsable, etcétera, ¿no? O sea, hablo como dashboard, Claro, ¿no? claro. Obviamente, un dashboard muy sencillo, pues es el calendario que tenemos. Tenemos una base Microsoft, migramos de G Suite a Microsoft hace un par de años, y la verdad ha sido bastante interesante. También utilizo yo Slack, ¿no? Nosotros Eh, también, de hecho, para nosotros Slack es no es muy común, no es muy común en mi industria utilizar Slack, ¿no? Llamémoslo así, exactamente. pero utilizo mucho Slack, digamos, no con el personal legal, sino más con el personal back office, por así llamarlo. Eh, tenemos es que no, de alguna forma ahí sí te diría, no me gustaría decir los nombres, porque sí somos pioneros en el uso de los nombres, pero sí te puedo decir qué hace cada uno, ¿no? O sea, tenemos gestores documentales. Perfecto. Tenemos dos plataformas de gestoría documental. En plataforma colaborativa con cliente traemos dos también. En la comunicación unificada traemos dos sistemas. En tema de inteligencia artificial traemos tres sistemas. En business intelligence y cuestión de dashboards, de manera como más financiera, llamemos para analizar los datos, traemos uno, ¿no? Y ya cada una de las áreas pues tiene dashboards muy personalizados o creados internamente, ¿no? Claro. Nosotros tenemos pues un gestor documental especializado en temas de propiedad intelectual, creado en casa, ¿no? Que se ha adaptado a las necesidades del mercado, que estamos en proceso de convertirlo en una plataforma colaborativa. O sea, a lo que voy es, tratamos que ese gestor, por ejemplo, ese dashboard, tenga todas las características de alguna forma principales, que sea una gestoría documental, que sea una plataforma colaborativa, que permite una comunicación unificada, pero únicamente dentro del área de propiedad intelectual, ¿no? Sí, te entiendo. Em, y te diría que, em, pues, simplemente, o sea, ya contando eso, sí puedes llegar a sumar alrededor de 12, 13 plataformas actuales, que no necesariamente es un dashboard como yo lo visualizo de te metes y ves todo lo que tienes pendiente, em, pero pues, es un conjunto de. Claro, o sea, utilizas herramientas, buscaste, te tomaste, o sea, se tomaron en general en Santa Marina de Zeta, digamos, el tiempo de buscar herramientas que les apoyaran en cada uno de los puntos en los que necesitaban agregar muchísimo más valor para facilitar, para eficientar el proceso, pero de manera general hablamos de una suite legal, llamémoslo de esa forma, en la que tú, digamos, conectas ciertas herramientas, algunas van a tener alguna dependencia más hacia un DMS, otras más hacia un ERP, otras más hacia un CRM, otras más hacia gestión de procesos como el time and billing, digámoslo de esa manera. Y bueno, ya se conectan subprocesos como las facturaciones electrónicas, en México el tema de los Totalmente. pagos, ya hablamos de temas de BI, etcétera. Como que hay demasiados temas, pero que precisamente hay que claramente analizar las herramientas que se pueden utilizar para poder abordar cada uno de ellos y poder conectarlas, que Claro. hablamos hace un momento. Y creo que así debe de ser. O sea, tampoco puedes hablar, yo creo, en general, sobre todo por tanta necesidad que existe en un despacho de esta naturaleza, que un dashboard como tal no te va a servir para todo. O sea, de entrada porque hay de alguna forma un bloqueo, yo le llamaría, una forma un poco complicada de generar un API para conectar todas las plataformas, Claro. ¿no? Entonces, eh, pero si ya tienes un proceso, pues usas todas las plataformas y puedes generar un dashboard de alguna forma muy manual, eh, y que permita definir estos indicadores, ¿no? O sea, nuestros indicadores claves, pues de entrada hablan de, como lo dije, de procesos de cuánto tiempo estamos tardándonos en contestar, qué clientes nos están buscando, cuáles están dormidos, cuáles necesitamos reactivar, pero al mismo tiempo
las industrias, ¿no? O sea, también entender si somos un despacho que ha atendido a todas las industrias o qué clientes en particular en los últimos 5 años se han atendido y hemos descubierto, ok, oye, la industria automotriz, la industria farmacéutica. O sea, al final eso también te da pie a buscar, seguir buscando clientela de esa industria o bien, sabes que estamos muy enfocados en esa industria, necesitamos otra vez abrirnos para no concentrarnos en una sola industria, sino en varias industrias y estar de alguna forma midiendo el riesgo de falta de trabajo, pero de manera mesurada, ¿no? Claro, te entiendo perfecto. Básicamente, volvemos a los temas de la conexión entre las herramientas, cuidado con ciertos puntos de manera particular y para una buena toma de decisiones, al final de cuentas. Lo que decíamos hace un momento, y obviamente con cautela, digo, lo del tema de no necesitar un analista de datos para tomar decisiones, sino más bien necesitar herramientas que traduzcan la data en decisiones. Porque si no, está sesgado a que sea una persona que si tú le dices, oye, necesito esto así, ok, sí, lo va a hacer, pero si no cuentas con las herramientas adecuadas para poder llevar esas decisiones a tiempo real, a que un socio pueda hacer clic y decir, necesito analizar la industria, no sé, metalúrgica, la industria, esta industria, como que no va a funcionar, porque el mundo, tanto en legal como en cualquier otro rubro donde tengo amigos y también me cuentan lo mismo, es tan cambiante que las decisiones en tiempo real son lo más importante y como que el valor agregado para ustedes como socios dentro de las firmas. Aquí, Daniel, quiero pasar al siguiente punto y ya es uno de los últimos y nos tenemos que devolver un slide porque creo que cambié el orden de la reunión por un momento es para no terminar. Digo, para terminar precisamente es hablar de la seguridad y el cumplimiento porque no quiero que este punto quede como en el pendiente y es al hablar de digitalización, hay un tema que no podemos dejar de lado y es el tema de la seguridad, ¿cierto? Entonces, si Ujú. quizá nos puedes contar un poco de qué se debe considerar al momento de elegir herramientas que ayuden a las firmas legales, cómo elegir herramientas tecnológicas para que las firmas legales puedan, digamos, encaminarse en esos pilares o principios para poder hacer la modernización de manera correcta. Claro. Yo te diría que ahí uno de nuestras bases es la ISO 27001, ¿Ok? ¿no? O sea, procesos de alguna forma de seguridad de la información, Claro. ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues estar de alguna forma en constante comunicación con los proveedores de servicios que tenemos. Eh, sí cuidamos mucho el área de tecnología. Ahí sí te diría que desde el aspecto técnico no me meto mucho. O sea, y ¿Ok? nuestra área de tecnología es quien hace como este background check de si la empresa o no que vamos a contratar cumple o no con los sistemas o estándares de seguridad que traemos desde la conexión hasta el uso de la información, si se va a divulgar o no, pero todo radicado en la ISO 27001. ¿Y qué significa también eso? Que estamos en constante capacitación por parte Claro. del área de sistemas, este, para, de alguna forma, cumplir con lo que establece en la ISO 27001, o sea, de que todo el despacho, sin excepción alguna, esté capacitándose en tema de no caer pues en phishing, smishing, todos los ishings, ¿no? En tema de en todos los el tema de ciberataques, Claro. este, y luego nos hacen, simulacros. Y si no los pasas, pues, a tomar otra vez la capacitación. Lo vivo en Y tiempo, eso, lo vivo en tiempo real, créeme, o sea, lo vivo todo el tiempo. sí, entonces creo que sí es importante, o sea, ahí no te podría dar mucha información porque no es mi área. Lo único que sí te digo es que el área de tecnología sí nos trae cortitos en ese tema de capacitación de seguridad y no es tan sencillo entonces que nos acepten algún proveedor también, Claro, ¿no? O sea, hacen mucho análisis detallado de, de si cumple o no el proveedor con estos estándares mínimos de ciberseguridad, actualizaciones de parches de manera rutinaria, pero en fin, o sea, creo que eh, es importante eso. totalmente. De hecho, mira, yo te hablaría de tres pilares importantes. Uno es la seguridad, obviamente, de la información que tú lo tocabas, y es el cifrado, el respaldo y la trazabilidad de los datos de las firmas de abogados a nivel latinoamericano. El compliance normativo, es decir, que obviamente se puedan cumplir con las regulaciones en cada uno de los países, rubros, Ujú.
y también de manera internacional, y el control de los accesos, que era lo que tú decías, tener cuidado con quién tiene acceso a qué herramientas, no es que mañana me encontré con un amigo y me dijo, oye, prueba esta herramienta y yo simplemente la uso y se la doy a todo el mundo. No, no puede ser así. Hay que definir claramente quién y qué puede ver y qué tipo de herramientas se conectan. Esas son buenas Sí, prácticas en la protección de datos sensibles. Te lo digo porque en Lemontech nosotros contamos con la ISO 27001 y la 27701, que es la de protección de datos y la que nos acerca más al GDPR. Y es precisamente el que nosotros todos los meses y casi que todas las semanas hacemos cursos. Tenemos a una persona que le decimos el policía interno, sí, que todo el tiempo está ahí, oye, falta este curso, haz esto, mira, se hizo esto. Entonces, yo sé que a veces suena un poco latero, pero es importante. No solo es claro, contar con esa ISO, sino es establecer protocolos para el cuidado de los datos sensibles de suyos y de los clientes, obviamente, de manera general. claro. Así que, bueno, igual la buena noticia es que ya hoy existen soluciones que están pensadas precisamente para firmas legales que integran no solamente lo que tú y yo hemos venido conversando durante toda la reunión, sino que también hacen controles desde el diseño para todo lo que es ciberseguridad, como por ejemplo en este caso también lo puede ser Lemon Suite. Entonces, nada, ese punto para mí era relevante. Precisamente, yo creo que podríamos ir cerrando también la conversación por ahí, porque Sí, precisamente, nada, estamos un poco en el tiempo y también en honor a los que se nos conectaron. Hablemos un claro. poco de, si te parece, algunas recomendaciones, si tienes alguna recomendación final que nos quieras hacer. Pues tengo dos conclusiones, ¿no? O Adelante. sea, que conclusión, recomendación, ¿no? O sea, en el despacho, nada más paréntesis, nosotros sí tenemos todas las políticas internas. Por ejemplo, o Ah, sea, maravilloso. Sí, tampoco es sí. como, sí, o sea, sí desarrollamos políticas internas para todas las herramientas, ¿no? O Claro, claro. sea, em, las dos conclusiones que yo te diría es que despacho que hoy en día no esté desarrollando una estrategia de datos Ujú. clara. O sea, que de entrada empecemos con una cultura de datos previo a una estrategia de datos, sino una incorporación de cultura de datos. Yo creo que sí hoy en día están y estarán en desventaja, ¿no? E incluso podría decir que invisibles para los propios clientes, ¿no? O sea, no hay que ser reactivos, hay que ser proactivos. La industria hoy nos pide ser proactivos. Y la otra es una estrategia de datos o una correcta monetización de datos. La clave es justo la alinear a las personas, ¿no? El Claro. mindset, alinear los procesos y alinear la tecnología que buscas para transformar esos datos en las decisiones y estrategias o decisiones estratégicas. De hecho, tocaste un punto importante también, es el tema del liderazgo y lo mencionaste al principio, es como el liderazgo interno, la intención de poder hacer modernización, seguir procesos, es lo que finalmente va a hacer que el cambio suceda, ¿no? Hablamos de data management, es no solamente querer hacer que las cosas pasen, sino tener este mindset de poder organizar, establecer procesos, pero todo comienza desde el liderazgo, desde ustedes también como socios, desde nosotros como entes, digamos, LegalTech a nivel latinoamericano, de que el cambio suceda a través de este tipo de precisamente de Claro. recomendaciones. Oye, Eduardo, por ejemplo, como ahorita que me acuerdo en ese sentido, en mindset y todo, hemos, no es un software ni nada, pero es una Ujú. contratación donde no sé, digo, lo vuelvo a dar por hecho, ¿no? Pero por ejemplo, en el despacho tenemos un análisis de cuántas copias o cómo se usa la impresora. Ah, mira. Si se usa a doble cara o no a doble cara. Ok, Y no es una cuestión para ser más eficiente, sino es una cuestión ambiental. totalmente. O sea, también para cumplimiento de políticas de ESG que tenemos, ¿no? O sea, pero eso es data, ya sabes, o Claro, sea, eso nos habla de quién, hasta, ¿cómo te explico que hasta tenemos identificado quién es, qué usuario es el que más usa la impresora? me hiciste O sea, recordar una empresa donde yo trabajé también que hacía lo mismo, pero por un tema de data, como de poder eficientar procesos. Mira, qué bueno, los felicito por eso. Daniel, mira, tenemos una pregunta antes de cerrar. sí, Bueno, te felicitan obviamente por la excelente presentación. Dice, gracias. Cora dice, me gustaría saber cómo lidian con la resistencia al cambio, cómo capacitan, cómo supervisan y controlan a un equipo tan grande para que tenga una disciplina que se requiere para la obtención de datos de calidad. Uy, excelente pregunta, de hecho. Este, mira, creo que ahí, Gora, eh, pues de entrada, hoy yo te diría que ya no hay tanta resistencia al cambio, ¿no? O sea, Ok, creo que ya.
en ese mindset, cuando muchos empiezan a cambiar, los que empiezan la resistencia empiezan este, pues a unirse, digamos, al enemigo, ¿no? No les queda otra más que adaptarse al cambio. Eh, Te diría que luego las áreas más resistentes al cambio son las más jóvenes. O sea, tuve hace como 2 años un chavo de pasante que me dijo, no me adapté a la tecnología. O sea, él era muy de old school, de ir a la oficina, de imprimir el reporte, que te lo revisaras en la oficina, o sea, a mano, y lo volvía a meter en la computadora y, o sea, no le gustaba el tema de poner control de cambios en Word, ¿no? O sea, no se adaptaba. Pero donde hemos lidiado es justo como lo dices, la resistencia al cambio se lidia con la capacitación. Cuando capacitas obligatoriamente a todos, poco a poco empiezas a ver que normalmente ese cambio o esa resistencia se debía al desconocimiento. Y cuando ven que realmente empieza a ser tan sencillo y hablamos el mismo idioma, pues empieza entonces a haber menos resistencia al cambio. La supervisión y control con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, ahí sí el área de tecnología, por así llamarlo, no tiene pelos en la lengua y a través de un comité ejecutivo que tenemos en el despacho, donde es nuestros propios socios que designamos para que formen parte de este comité ejecutivo, pues a todos les jalan, digamos, las orejas, ¿no? O sea, los regañan, o sea, de oye, o sea, están supervisando y controlando que todo de alguna forma se haga conforme a las políticas internas y poco a poco se ha ido pues disciplinando todo el despacho, y ha generado que entonces pues la obtención de datos nos nos lleve a un mejor análisis de decisión, ¿no? Bueno, un análisis y una implementación de estrategias, de decisiones estratégicas, pues interesantes, que mejoren calidad, que mejoren facturación, que mejoren pues, diversos ámbitos del despacho. Es más, hasta tenemos temas de política de DEI, ¿no? O sea, políticas DEI que también tenemos y medimos con datos. Maravilloso, Daniel. De hecho, centras todo también en intentarlo, hacer las capacitaciones, que la gente comience a hacerlo. Al principio yo le diría ahora también, va a ser duro, porque todo cambio requiere resistencia al principio, pero poco a poco, a medida que se capaciten, créeme que va a funcionar. Lo hemos nosotros vivido desde Lemontec. Tenemos 1.600 clientes de estudios de abogados a nivel Latinoamérica y los ayudamos a impulsar todos estos procesos de transformación precisamente. No va a ser fácil, pero si lo intentan con capacitación, con constancia, créeme que se logra. Daniel, creo que hemos llegado al final de nuestro evento del día de hoy. En honor al tiempo, obviamente agradecerles a todos los que se conectaron, principalmente agradecerte a ti por, obviamente, compartirnos la experiencia, el cómo Santa Marina y Esteta ha venido transformando todo lo que es prácticamente la digitalización y el uso de la tecnología dentro del estudio. Y también felicitarlos por ser pioneros, porque sé que también tienen premios con relación a innovación y tecnología dentro de su día a día. Sí, muchas gracias. Y bueno, encantado de estar con ustedes, de aportar un poco de información y pendientes para las futuras, capacitaciones que nos den. Eso te iba a decir, de hecho, precisamente para los que nos escucharon, si igual si están interesados en saber cómo llevarlo a la firma, pueden conversar con nosotros, pueden agendar alguna demo o conversar directamente con nosotros y los invito a participar en nuestros próximos eventos. Estos lo llamamos Lemon Talks, de nuevo son conversaciones reales con personas reales y problemas reales, pero también traemos soluciones, así que nada, los invitamos a los próximos eventos. Gracias nuevamente, Daniel, y gracias nuevamente a toda la audiencia. Que estén muy bien. No, ok, Feliz que tarde. estén bien.